Muy buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es Jimmy Torres y es un verdadero gusto darles la más cordial bienvenida en nombre del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos a esta conferencia titulada Actos Administrativos y su revocación, análisis normativo y práctico, que se desarrolla en el marco de nuestros ciclos de conferencias miércoles de gestión pública, espacio creado para el diálogo académico y profesional en torno a los principales desafíos y buenas prácticas en la administración pública contemporánea. La conferencia tiene como propósito explicar de manera sencilla y comprensible qué son los actos administrativos, cómo se originan y cuál es su importancia dentro de la actuación del Estado. Asimismo, se abordará el marco normativo que regula su revocación, diferenciando entre nulidad y anulabilidad, y se analizarán los supuestos en los que la administración pública puede dejar sin efecto sus propias decisiones. A través de ejemplos prácticos, se buscará brindar a la ciudadanía herramientas para identificar cuándo un acto administrativo puede ser revocado y qué mecanismos existen para cuestionarlo, promoviendo así una mejor comprensión de sus derechos frente a la actuación estatal. Para abordar este tema, tenemos el gusto de contar con un reconocido especialista en derecho administrativo, el doctor Ernesto Mendoza. Agradecemos profundamente su presencia y disposición para compartir su experiencia, reflexiones y conocimientos con nuestra audiencia. Le comento, doctor, que usted contará con 60 minutos para desarrollar su ponencia. Asimismo, podrá interactuar con el público asistente en la tarde de hoy. Situándonos entonces ya en la presentación de nuestro expositor invitado, voy a leer un resumen de su hoja de vida. El doctor Ernesto Mendoza Flores es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, summa cum laude, profesor adjunto de Derecho Administrativo 2 y Derecho Administrativo Económico, así como Derecho de las Aguas en esta misma casa de estudios, asociado del área de Derecho Administrativo y Regulatorio en CMS Grau. Sea usted bienvenido, doctor Mendoza, a los miércoles de gestión pública. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Jimmy? Buenas tardes. En primer lugar, agradecerte a ti y al Centro de Estudios por la amable invitación y agradecer a todos los participantes que están conectados un miércoles a esta hora para escuchar un poco de derecho administrativo, ¿no? Para escuchar un poco del discreto encanto del derecho administrativo, como diría un autor español. Eh, Vamos a conversar un poco sobre el tema de la revocación de los actos administrativos, ¿ya? Eh, es un tema que no está muy claro en nuestro ordenamiento jurídico. Es un tema bastante peculiar, bastante interesante. Sin embargo, el legislador no lo ha señalado de forma tan clara, tanto en la ley del procedimiento administrativo, ¿no?, que es la norma base, como en los diversos ordenamientos sectoriales. Eh, yo quiero empezar conversando un poco sobre los mecanismos de revisión de oficio de actos administrativos, ¿ok? Ustedes ya han tenido clases de actos administrativos, yo he venido siguiendo eh, por las redes sociales, por las clases, ¿no? Esta iniciativa del Ministerio de Justicia a través del Centro de Estudios y ya se ha conversado sobre actos administrativos, se ha conversado sobre la validez de actos administrativos, sobre la eficacia del acto administrativo, ¿no? Un poquito para recordar, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de actos administrativos, ¿no? Son esas declaraciones de oficio, juicio, eh, de las administraciones públicas, ¿no? De voluntad, eh, que surten efectos, ¿no? Que se exteriorizan, que salen de la esfera de la administración pública y que de una forma u otra impactan, ¿no? Sobre la esfera jurídica de los administrados, ¿no? Básicamente, eh, a esto nos referimos cuando hablamos de actos administrativos. No necesariamente tienen que ser actos concluyentes, actos finales, actos que pongan fin a un procedimiento, sino cualquier tipo de declaración de la administración pública, de conocimiento, de juicio, de voluntad, ¿no? Que incida sobre la esfera jurídica del administrado. A eso nos referimos cuando hablamos de un acto administrativo, ¿no? Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de los mecanismos de revisión de oficio de un acto administrativo? ¿No? En la lámina podemos ubicar, ¿no?, este concepto de la autotutela, ¿no?
la autotutela básicamente no es este poder que tiene la administración pública de ella misma tutelar, revisar sus propios actos administrativos, sus propias situaciones jurídicas, sin la necesidad de acudir al Poder Judicial, sin la necesidad de acudir a un juez, ¿no? Entonces, yo como administración pública tengo la potestad, tengo el poder de revisar mis propias decisiones, ¿no? Y no acudir a otros para que lo revisen por mí. Esto es a lo que yo me refiero cuando hablo de los mecanismos de revisión de oficio. ¿Por qué de oficio? Porque es la propia administración la que lo hace, ¿no? En el marco de esta autotutela, ¿no? De la administración pública, que es quizás la potestad básica que fundamenta a la revisión de oficio, ¿no? Tenemos una serie, y yo sí considero importante conversar un poco sobre la diferenciación de estos mecanismos de autotutela, ¿no? En primer lugar, tenemos la autotutela declarativa, ¿no? Que se refiere básicamente a la posibilidad de que la administración pública emita actos administrativos. Por ejemplo, la administración pública decide sancionar, la administración pública decide emitir una licencia de estacionamiento, la administración pública decide inhabilitar a un funcionario público, ¿no? La administración decide, ¿no? La posibilidad de que todo acto, ¿no? Sea emitido, ¿no? Y evidentemente tenga un concepto que ustedes deben considerarlo muy claro, que es la fuerza vinculante. Toda declaración de la administración pública tiene fuerza vinculante. Hablamos del concepto de ejecutividad de acto administrativo, ¿no? Vemos cómo acá se van entrelazando esos conceptos, ¿no? De parte general de derecho administrativo. Eh, y también esto hablamos cuando hablamos en la autotutela declarativa en primer grado, que es la ejecutividad, pero también hablamos de una autotutela en segundo grado, que le suelen llamar la autotutela en segunda potencia, ¿no? O reduplicativa, ¿ya? Y es que justamente la administración pública, así como puede emitir actos y puede decidir sobre situaciones jurídicas, también puede desconocer sus propios actos, ¿no? Y entonces, a partir de cuestiones de legalidad, a partir de cuestiones de interés público, este concepto tan gaseoso de interés público, ¿no? La administración tiene, ¿no? Y es lo que en sus clases el profesor Ramón Guapaya habla de un poder exorbitante, ¿no? Que tiene la administración pública para retroceder sobre sus decisiones, ¿no? Y quizás la palabra es desdecirse, ¿no? Para que sea de fácil entendimiento, ¿no? Y tenemos acá una serie de actos, ¿no? De mecanismos de revisión de oficio, que son básicamente la rectificación de errores, que son básicamente la nulidad de oficio, ¿no? Como quizás el mecanismo más conocido y quizás el más claro en nuestra norma, ¿no? La enmienda, ¿no? Que está en el artículo 14, y que se aplica a partir de un derecho de petición del administrado, y el mecanismo que nos convoca el día de hoy, que es la revocación, ¿no? Eh, yo estoy convencido que la parte de revocación del TUO es la menos clara, del TUO LEPAJ, del texto único ordenado de la ley del procedimiento administrativo. Es la menos clara, es la que quizás tiene un poco más, ¿no? De contradicción, ojo, ¿no? Un poco más de oscuridad, de ambigüedad, y por eso considero valioso e importante este espacio para poder no señalar, ¿no? Con claridad quizás son siempre estas llamadas sin remitente, ¿no? Disculpe. Sin claridad
pero sí para conversar y quizás tratar un poco de desengranar este concepto y de lo que se refieren cuando hablamos de revocación, ¿ya? Pero primero veamos un poco cuáles son, ¿no? Estos mecanismos de revisión de oficio, ¿no? Y de forma rápida, para poder ubicarnos en contexto, ¿no? Tenemos quizás la más clara, ¿no? Que es la rectificación de errores, ¿no? Que básicamente es un acto, ¿no? Bajo el cual se busca respetar, ¿no? El tema de la validez, la forma, el objeto del acto originario, ¿no? Y se emite cuando existe un error material o aritmético, ¿no? Me equivoqué en un número, me equivoqué en un nombre que no afecta, ¿no? Al contenido del acto, en una cuestión menor, ¿no? Eh, y acá sí, yo creo que debemos tener en claro la diferenciación, ¿no? Entre la enmienda y la rectificación de errores, ¿no? La rectificación no altera el contenido, no altera lo sustancial de la decisión. Si alterara el contenido, lo sustancial, hablaríamos de un caso de nulidad de oficio, ¿no? Un supuesto de nulidad, ¿no? Y en la enmienda, por ejemplo, hablamos de supuestos más abiertos, ¿no? Un supuesto de enmienda, por ejemplo, es un caso de incongruencia quizás, ¿no? De lo resuelto con lo que se ha motivado, ¿no? Entonces ya, me motivo, me sustenta una decisión, pero la motivación no me es suficiente, ¿no? No hay una congruencia entre lo que me motiva con lo que se resuelve, ¿no? Hay una diferenciación ahí, ¿no? Si habláramos de un caso de motivación insuficiente, también sería un vicio de nulidad, por ejemplo, ¿no? Recordemos que la nulidad, ¿no? Parte por una vulneración a la validez del acto, ¿no? En el caso de la rectificación de errores, hablamos de un acto original y hablamos de un acto que rectifica, ¿ok? Y este acto es un acto que corrige, ¿no? Y el acto corregido viene a ser un solo acto administrativo, ¿no? Hay que tener en cuenta también, y es importante, y es para efectos de quienes ejercen justicia, de la administración pública, y para efectos de nosotros, administrados, ¿no? Que si bien el acto que corrige, el corregido es uno solo, para efectos quizás de una posible impugnación, ¿no? Los plazos administrativos deberían correr a partir del segundo acto administrativo, que es el acto que corrige, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Que mi plazo para reconsiderar, que mi plazo para apelar corra desde el primer acto, porque es un acto que tiene una incongruencia, que tiene un error, ¿no? Y por más que yo conozca el contenido o esté convencido de hacia quién va dirigido, de la fecha, etcétera, es el segundo acto que enmienda, perdón, que rectifica este error sobre el cual debería correr el plazo para establecer algún tipo de recurso administrativo, ¿sí? Hay que tener eso muy, pero muy en claro, ¿no? En, en el caso de la enmienda, yo creo que la enmienda sería lo más parecido a lo que conceptualmente se habla sobre la anulabilidad, ¿no? Lo cual en nuestro país no se quiso regular expresamente, ¿no? Entonces se reguló este famoso artículo 14 que habla de la conservación del acto administrativo, ¿no? Y esto también, no, yo no me atribuyo esto, ¿no? También en las diferentes clases que acompaño al profesor Ramón Copaya, él siempre lo ha mencionado, ¿no? Él menciona que acá es un nombre errado, ¿no? Que no debió llamarse enmienda, sino él habla quizás de eh, la posibilidad de corregir un vicio subsanable, un vicio no trascendente del acto administrativo, ¿no? Eh, en este caso, ¿no? En caso de la enmienda, sí existen vicios, ¿no? Pero son subsanables, ¿no? Justamente esta es la idea detrás de la enmienda. Hay un vicio administrativo, hay un vicio del acto, pero es un vicio subsanable, ¿no? Eh,
lo más parecido, ¿no? A lo que conceptualmente en la tradición extranjera se conoce como la anulabilidad, ¿no? En el Perú, ¿no? La enmienda es retroactiva, ¿no? Lo cual, por ejemplo, si vamos a otros ordenamientos jurídicos, sería impensable, por ejemplo, en el derecho civil, ¿no? Y la verdad, le soy sincero, yo no tenía pensado conversar esto ahora, ¿no? Porque el tema que se me fue asignado fue el tema de la revocación, pero quiero en atención a lo que Jimmy mencionó al inicio, hablar un poquito de enmienda, hablar un poquito de anulabilidad, y sí, pues, ¿no? Lo considero oportuno, ya, oportuno profundizar un poco en estos aspectos, pensaba simplemente mencionarlos, porque tiene que ver con la revisión de oficio de actos administrativos, y tiene que ver con antesala para entender, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de revocación, ¿no? Que es quizás el fondo, la comidilla, ¿no? Quizás lo importante, lo sustancial de esta ponencia. Pero el tema de la enmienda en su vinculación con una especie de anulabilidad me parece un tema bastante interesante, muy poco escrito acá en Perú, ¿no? Yo creo que debería profundizarse un poco más y quizás debería conocerse también, no solamente para nosotros administrados, sino también para el que decide, ¿no? Para el funcionario público que decide, que hace justicia en vía administrativa, ¿no? Como les comentaba, ¿no? Como les comentaba, yo creo que se puede conservar vicios quizás en objeto, en procedimiento, pero a mí no me queda muy claro, ¿no? Y eso también se debe tener muy en cuenta al momento de que el funcionario público no decide. Yo no tengo muy en cuenta si es que un vicio en la motivación, ¿ok? Es un vicio subsanable, ¿no? Yo no estoy convencido y creería, me inclino a decir de que un vicio en la motivación no es subsanable, ¿no? Evidentemente, yo sí considero que un vicio en la motivación ya sería un caso de nulidad, ¿no? Sería un caso de nulidad y habría que revisarse, etcétera, ¿no? Y es algo a tenerse en cuenta. O sea, la motivación es un elemento trascendente del acto administrativo, ¿no? No solamente está regulado, ojo, como un elemento, ¿no? Sino también el deber de motivar, ¿no? Y el Tribunal Constitucional también ha hablado sobre el tema de motivación. Así que el tema de motivación es más vinculado a un tema de nulidad que a un tema de enmienda o anulabilidad, ¿no? Tengámoslo en cuenta tanto para quien se defiende como para quien ejerce, ¿no? La decisión administrativa, ¿ya? Creo que eso está bien sobre enmienda, ¿ya? Y acá ya entramos un poco al tema de la nulidad, ¿no? De la nulidad de oficio, este famoso artículo 213 del TUELEPAG, ¿no? Y ojo, y acá ya hablamos un poco de la revocación. La revocación como tal, señores, señoras, ¿ok? No tiene un solo significado. No existe una sola revocación y tengamos eso muy en cuenta, ¿ya? La revocación es como la caducidad, ¿no? La revocación es un concepto polisémico, es un concepto que tiene diferentes acepciones, ¿ya? Y por ejemplo, lo que en nuestro país se conoce como nulidad de oficio, la nulidad del 213, un vicio y nulidad, ¿no? En otros ordenamientos jurídicos se conoce como revocación por ilegitimidad, ¿ok? Tengamos muy en cuenta esto. A veces a la gente le gusta mucho leer doctrina extranjera de forma total, de forma básica, como si fuera quizás lo más importante. Yo considero que sí es la base para entender conceptos, ¿ok? La doctrina extranjera, la doctrina española, la doctrina alemana, ¿no? Las traducciones, no es muy común saber alemán, ¿no? Pero yo sí creo que si queremos hablar de derecho administrativo peruano, hay que leer derecho administrativo peruano. Hay muchos autores que han escrito sobre estos temas, ¿no? Tenemos al profesor Juan Carlos Morón, si no, al profesor Juan Carlos Morón, si no, más atrás también tenemos autores que han escrito, ¿no? El profesor Vaca Corso, ¿no? Tenemos y por ahí diversos artículos sobre temas.
Hay doctrina, evidentemente, el profesor Ramón Guapaya, ¿no? Y autores jóvenes también que vienen y que venimos escribiendo sobre los temas. El tema, ¿no? Y aquí voy con todo esto, de que cuando leemos doctrina extranjera a veces, no llegamos a aterrizarlo a nuestro ordenamiento jurídico y nos confundimos, ¿no? Por ejemplo, leemos revocación por ilegitimidad en una doctrina, un libro italiano, por ejemplo. Es lo que aquí se llama nulidad de oficio. Y lo podemos confundir, ¿no? Y confundimos, y quizás el funcionario público que lo confunde o el administrador que lo confunde insiste en la confusión y en lo que se aterriza es en un derecho mal ejecutado, ¿no? Por eso hay que siempre leer lo de afuera corroborándolo con lo de adentro, con lo peruano, con nuestra ley, ¿no? Básicamente. Hay que partir de la ley peruana, ¿no? Hay que partir de cómo, evidentemente, tiene un antecedente en la ley española, y esa ley española tiene un antecedente también en otro ordenamiento jurídico, pero hay que tener muy en cuenta cómo se ha adaptado a la realidad peruana, ¿no? Y para no desviarme ya mucho del tema, la nulidad de oficio, ¿no? Que es básicamente cuando hablamos de un vicio, ¿no? Que es de un vicio de legalidad, ¿no? Básicamente, se busca tutelar la legalidad. Y aquí en Perú, ¿no? Y acá ven esta cosita, se añadió un tema muy peruano, ¿no? Que es la tutela al interés público, ¿no? Aquí en el Perú se reguló claramente que para que la nulidad de oficio sea declarada, no basta con una afectación a un vicio de legalidad, a un vicio del acto administrativo, sino que también tiene que haber, y esto por ahí va a una consulta, ¿no? Que están haciendo, ¿no? Acá se tiene que agregar sí o sí el tema del interés público. Se tiene que sustentar la afectación al interés público. Eh, Aquí en esta sala quizás hay muchos y muchos funcionarios públicos, ¿no? Que ejercen, ¿no? Esta noble labor, ¿no? De justicia en vía administrativa, ¿no? Y ellos tienen muy en cuenta que cuando declaran nulidad de oficio, más allá del tema del plazo y más allá del tema de los vicios de legalidad, se debe sustentar y motivar, ¿no? ¿Por qué este acto administrativo del cual se busca declarar su nulidad afecta al interés público, ¿no? En caso no se pueda sustentar esta afectación, ¿no? Este propio acto que declara la nulidad de oficio recaería a su vez en un vicio de nulidad, ¿no? Es, ¿no? Se enría a la propia administración, pero es lo que dice la norma, ¿no? La norma dice que no basta con una declaración de un vicio de validez del acto, sino que se tiene que demostrar, ¿no? La afectación a la tutela, al interés público, ¿no? Y con eso por ahí también respondemos algunas preguntas, ¿ya? Eh, yo creo que estamos bien en esto, en lo que es, ¿no? La nulidad. Ustedes saben que el plazo de nulidad es de 2 años, ¿no? Y ahora vamos a entrar un poco, señores, ya. No sé por qué cuando grando, ¿no? Se me, se me, se me agranda bien, ¿ya? La pantalla, ¿no? Y ahora entramos básicamente a la revocación de actos administrativos, ¿ya? Les comentaba, cuando hablamos de revocación, no hablamos de un solo concepto, ¿no? Hablamos de un concepto que tiene diversas acepciones, que tiene diversas formas de entenderse según el ordenamiento, ¿no? Sectorial, según la LEPAJ, ¿no? Según la situación concreta sobre la cual nos tenemos que desenvolver, y esto es algo que el funcionario público debe conocerlo, debe tenerlo en cuenta, ¿no? No hablamos de una sola revocación, ¿no? Y como está acá en la lámina, que atendiendo también a la solicitud del centro, con todo gusto la voy a compartir con ustedes, ¿no? Hablamos de una potestad excepcional de la administración pública. ¿Por qué? Porque tradicionalmente, ¿no? Y de forma histórica,
hablamos nosotros de la estabilidad del acto administrativo, ¿no? El acto administrativo emitido debe ser estable y esto es una correlación con la aplicación del principio de seguridad jurídica. Y es algo de lo que hablaba, ¿no? En una charla previa los profesores Morón Urbina y Rodríguez Arana, ¿no? Que hablaban justamente que la base de la buena administración es el tema de la motivación y la seguridad jurídica, ¿no? Y justamente el tema de la estabilidad del acto administrativo también es una consecuencia y característica de la aplicación de esta buena administración pública, que en otras palabras es una administración pública que atiende, ¿no?, a los principios, que atiende al deber de motivación, que atiende y respeta, ¿no?, lo establecido por el legislador en las propias normas, ¿no? Una administración que no abusa de la tipificación reglamentaria, por ejemplo, ¿no? Pero básicamente tiene que ver con dos cosas, ¿no? La motivación y la seguridad jurídica, que en nuestro país se aterrizó en nuestra LPAG en los principios de predictibilidad y confianza legítima, ¿no? Vinculado también con el tema de los actos propios, ¿ya? ¿No? Es esta potestad excepcional, ¿no? Ya expliqué por qué excepcional, que es directa de oficio, ¿no? Y se basa en la emisión de un nuevo acto administrativo. Y este nuevo acto administrativo lo que hace es puede modificar, puede reformar, sustituir total o parcialmente, o puede extinguir los efectos jurídicos, ¿no?, futuros de un acto que fue emitido de forma válida, ¿no? Y esta es la principal diferencia con la nulidad de oficio. La nulidad de oficio responde a un acto que desde su inicio fue un acto nulo, fue un acto inválido, fue un acto que tenía un vicio de validez de origen. En el caso de la revocación, ¿ok?, hablamos de un acto que fue emitido de forma válida. Por ejemplo, ¿no?, yo emití una licencia de funcionamiento de forma válida, pero más adelante sucedieron una serie de actos que hicieron que este acto devenga, ¿no?, en un vicio futuro, ¿no? Entonces, si bien este acto, esta licencia de funcionamiento, en un momento fue otorgado de forma válida, ¿no?, más adelante hubo un cambio de zonificación, hubo eh, un cambio de disposición normativa, de repente, quizás el administrado excedió, ¿no?, los valores sobre los cuales se le fue otorgada esta licencia, y entonces esta licencia, que en su inicio fue otorgada correctamente, hoy en día ya no lo es. Y es allí cuando se aplica la figura de la revocación del acto administrativo, ¿no? Entonces, como bien dice la lámina, y acá yo es atendiendo a la definición que esboza el profesor Juan Carlos Morón, ¿no?, a su vez también basado en otros autores, ¿no?, García Trevijano, Bocanegra, ¿no?, González Pérez, ¿no?, y es en atención al interés público, García de Terría, ¿no?, al interés público sobreviniente, ¿no?, por oportunidad, mérito o conveniencia, ¿no? Eso es lo que nos dice la norma, eso es lo que nos dice nuestro texto único, ¿no?, de la ley de procedimiento administrativo, ¿ya? Ejemplos, porque a nosotros nos gusta dar con ejemplos, ¿no? Derecho de uso de agua, ¿no? Y aquí hay un caso muy particular, y como bien señaló Jimmy al inicio, ¿no? Aparte yo de ser profesor adjunto de los cursos de Derecho Administrativo 2 y Económico con mi maestro, profesor Papaya, también, ¿no? Estoy en curso de Derecho de Agua, ¿no? Porque me interesa muchísimo el tema del sector hídrico, el tema de la legislación de aguas. Y en el tema de aguas hay un caso muy puntual que, que sería muy interesante su estudio, que es el tema del permiso de uso, ¿no? El permiso de uso es lo que clásicamente en la doctrina extranjera se le conoce como una autorización en precario, ¿no? ¿Por qué en precario? Porque la autorización porque la administración emite esta autorización, ¿no? La administración pública, en este caso, ¿no?, la Autoridad Nacional del Agua, la ANA, emite este permiso, ¿no?,
señalándole claramente al administrado que en un futuro, ¿no? Esta licencia va a terminar, ¿no? Este permiso va a extinguirse, ¿no? ¿Por qué? Porque es, oye, mientras exista, ¿no? Volumen de agua para que tú puedas obtener este permiso por un superávit, por una crecida, tu permiso va a estar vigente. Pero cuando acabe, ¿no? Cuando acabe este superávit, este exceso de agua, tu permiso ya no va a ser vigente, ¿no? Eso se llama en precario, ¿no? Hay una condición, es un acto administrativo sujeto a condición, ¿ok? Es un acto administrativo modal, ¿no? Y tiene una condición resolutoria, ¿no? A través de la extinción por plazo. Algunos autores, como lo vamos a conversarlo más adelante, hablan de que esto es una reserva de revocación, ¿no? Yo no lo veo tanto así, ¿ya? Yo no lo veo tanto así. Es un tema de debate, donde hay una posición clara. Los permisos pesqueros son un claro ejemplo de revocación, un caso emblemático, ¿no? Por el tema de vedas, a veces, por el tema de la extinción de especies, ¿no? Una especie ahora se declara en extinción y yo simplemente debo revocar ese acto administrativo, ¿no? Que le permitía al administrado, ¿no? Ejercer el tema de la pesca y no necesariamente va a ser sujeta a indemnización. Ojo, ¿no? Hay casos donde la ley decide claramente que por causas, ¿no? de interés general no serán sujetas a indemnización. Es un caso muy interesante porque comúnmente también la norma dice que cuando se revocan actos administrativos favorables, ¿no? Tiene que haber de por medio una indemnización al administrado. ¿Ya? Las concesiones de áreas naturales protegidas, ¿no? Por ejemplo, cuando sobreviene, ¿no? Hay una causa posterior de un deterioro de un área natural, de un parque protegido, ¿no? Entonces, la posesión que yo tenía sobre esta área natural, de repente va a sufrir afectaciones, ¿no? Y esto se va a enmarcar en un procedimiento de revocación, ¿ya? Y también tenemos el ejemplo del derecho de uso radioeléctrico, de espectro radioeléctrico, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los elementos de la revocación para tener claro, ¿no? El tema? Un acto administrativo previo, originario, ¿no? Mi permiso, mi licencia, ¿no? Que fue emitido de forma legal, de forma válida, como lo veníamos conversando, ¿no? Es un acto con efectos sucesivos, continuados, pero en algún momento existe una situación sobreviniente, ¿no? De interés público que obliga a la administración a dejar sin efecto este acto administrativo, ¿no? Hay una situación clara, ¿no? Clara, ¿no? Para emitir este acto administrativo, ¿no? Eh, voy respondiendo a las preguntas ya que están hablando, que están consultando, ¿no? Por ejemplo, y refirámonos claro, ¿no? Acá me preguntan, por ejemplo, el caso de la enmienda, el caso de la rectificación, la diferenciación. La rectificación simplemente es para errores materiales, ¿ok? La famosa FEDRATAS, por ejemplo, ¿no? Hay una rectificación de un número, de una letra, ¿no? Y esta es cuando la administración toma en cuenta de este error, ¿no? Sin embargo, la enmienda habla más, ¿no? De un vicio trascendente, ¿no? De un vicio trascendente que sucede, ¿no? A solicitud de parte, ¿no? Por ejemplo, yo busco que se aclare, ¿ok? Y en la ley de Contraloría, ya, la ley de Contraloría tiene esta situación, ¿no? De enmienda, ¿no? Cuando habla de una figura de la aclaración, justamente el Tribunal de Responsabilidades Administrativas tiene la opción de que yo, el administrado, a pedido de parte, solicito que se aclare, ¿no? Una situación que hay un vicio, ¿no? Hay un vicio
de incongruencia en el acto administrativo inicial. Yo solicito que se aclare, es una enmienda, ¿no? Y entonces, y esto, ha habido casos, ¿no? Yo he tenido casos sobre este tema, es ilógico, es impensable que el plazo, ¿no? Para recurrir, que el plazo para ir al Poder Judicial cuente desde el primer acto. Si es un acto que tiene un vicio de por medio. Subsanable, sí, pero es un vicio, ¿no? El plazo debería ir, y lo digo de forma categórica, desde el acto administrativo enmendado, el acto administrativo rectificado, el acto administrativo aclarado, ¿no? El segundo acto administrativo, porque es allí cuando el administrado tiene total certeza de la decisión de la administración pública, en este caso de la Contraloría, ¿no? Y respondo unas 3 preguntas que por ahí me han hecho algunos de ustedes, ¿no? Eh, es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? Por ejemplo, me preguntan, ¿no? Sí, yo sé que la rectificación tiene efecto retroactivo, ¿no? Pero el plazo para el recurso, ¿no? Por un tema garantista, por un tema, ¿no? De seguridad jurídica, ¿no? Y hay una interpretación extensa que se hace, y hay fundamento legal, que es el que lo estoy diciendo, el que lo estoy señalando, corre evidentemente por un tema de predictibilidad, por un tema de buena administración, por un tema de motivación suficiente, corre desde la notificación que ha sido enmendada, ¿ya? Y eso sí lo tengo totalmente claro, ¿no? Eh, Tengan muy en cuenta esto, ¿no? El tema de la nulidad de oficio son 2 años, ¿no? Desde el acto administrativo emitido, ojo, ¿ya? ¿Qué otras preguntas? Son muchas preguntas, estoy tratando de juntar varias e ir respondiendo, ¿ya? Claro, y tengan muy en cuenta, y esto va para los funcionarios públicos, ¿no? En el caso de las nulidades de acto administrativo, eh, si el funcionario no lo motiva correctamente, si el funcionario emite una nulidad de acto administrativo de oficio y no sustenta correctamente, por ejemplo, el tema del interés público afectado, evidentemente que hay una responsabilidad administrativa sobre ese funcionario, ¿no? Hay una omisión de un deber en este caso, ¿no? Y yo sí considero que podría iniciarse por ahí algún tema de disciplina, algún tema de responsabilidad, ¿no? Por eso hay que conocer y para esto sirven también estos espacios para que ustedes sustenten adecuadamente, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones más importantes para quienes deciden justicia en vía administrativa es el tema de la motivación, ¿no? Entonces, si ustedes motivan de forma correcta para los funcionarios públicos, suficiente, ¿no? No tienen por qué temer de la responsabilidad, ¿no? Pero el tema es que se motive, el tema es que se haga, no referencia a las normas, ¿no? Se siga el cauce de la motivación suficiente, ¿no? Y no se caigan en vicios de motivación aparente, de motivación insuficiente, de motivación errónea, de motivación incongruente, no. Una motivación correcta, concreta, etcétera, ¿no? Eh, Claro, si ya me paso el plazo para la nulidad, todavía queda el tema de la lesividad, ¿no? Ante el Poder Judicial, ¿no? Hay que tener también en cuenta eso, ¿no? Veo que hay muchas preguntas de nulidad de oficio, ¿no? Estoy tratando de juntarlas, pero hay que centrarnos en revocación. Acá hay una pregunta interesante sobre algo que yo voy a hablar más adelante. Me dice un participante, buenas tardes, doctor, ¿se puede revocar un acto de sanción? ¿Ustedes qué creen? Y es algo, ¿no? Que la virtualidad nos corta, porque me encantaría haber hecho esta ponencia de forma presencial, ¿no? Para interactuar con ustedes, ¿no? ¿Qué creen ustedes? Se puede revocar una sanción? Esto es otra cuestión que se introdujo de forma muy peruana, ¿no? Y sí, señores, se puede revocar una sanción administrativa, ¿no? Y aquí hay una lectura, y acá hay también otro tema para conversar, porque el artículo de revocación puntualmente, ¿no? Nos habla de que hay un procedimiento de revocación,
que tiene que hacerse sobre un superior jerárquico, nos dice la máxima autoridad de la entidad, que esa es otra discusión, ¿no? Sería un tribunal, sería una gerencia, yo considero que, y por ejemplo, Lossi lo ha dicho claramente, el tribunal, ¿no? Pero yo podría introducir la revocación en mi recurso, ¿no? Oye, a mí me sancionaron con una multa, 1000 UITs, ¿no? En mi recurso de reconsideración, ojo, yo podría interponer una pretensión de revocación. La norma me lo permite, porque la norma es clara y me dice, oye, puede revocar para modificar, extinguir el acto administrativo, ¿no? Entonces, en atención a esa norma, a la norma de los recursos, yo sí puedo, ¿no? Yo sí puedo interponer una pretensión recursiva y evidentemente yo recomiendo a quienes hacen defensa, ¿no? Y eso es algo que no se hace porque no se conoce, lamentablemente. Se cree que la revocación solamente es el 214, pero no, estamos hablando también de la revocación, ¿no? En este caso recursiva. Yo puedo interponer una pretensión de revocación y a través de la administración pública no solamente puede utilizar la figura de la nulidad, sino también puede revocar y puede sustituir parte del acto a través de una mera revocación y atender a lo solicitado, ¿no? Es un tema muy interesante y agradezco la pregunta, eso es lo que iba a hablar, pero eh, vamos a ver, ¿no? Eh, y sí, ¿no? También hay una consulta, me dice, doctor, la autoridad que revoca el acto administrativo es el superior jerárquico, evidentemente, la máxima autoridad de la entidad, y entonces yo puedo ver que esto agota la vía administrativa, ¿no? Entonces se considera que sí es un acto que agota la vía administrativa, ¿no? Y eso es algo que también lo dice el profesor Guapaya, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de que es la máxima autoridad la que resuelve esta revocación, ¿no? Hablamos de una agotación de la vía administrativa, ¿ok? Eh, pero sigamos. Diferencia de nulidad y revocación, ya lo hemos dicho, nulidad y anulabilidad, ya lo hemos dicho, ¿no? Sigamos porque nos vamos a quedar cortos con el tiempo, ¿ya? He utilizado este espacio para responder una serie de preguntas, ¿no? Porque yo considero que así es más rico esta conversación, ¿ya? Eh, entonces hablamos, ¿no? Y como ya hemos venido conversando, de dos tipos, yo creo, básicamente de revocación. La revocación en términos de la ley de procedimiento y la revocación como consecuencia de una conducta del administrado, que puede ser la revocación sanción y la revocación por incumplimiento de destinatario, que es la famosa caducidad cancelación. ¿Ya? Acá vamos a hablar de cada una de ellas, ¿no? Y al final yo voy a regresar a esta lámina donde yo tengo una posición muy particular, ¿ya? El tema de la revocación, ¿no? Por motivos de oportunidad, conveniencia, ¿no? Es lo que ya he venido conversando sobre su diferencia con la nulidad de oficio, ¿no? Por ejemplo, este derecho de uso de agua acuática llamado precario, ¿no? Porque el Estado se reserva el derecho de poner término, ¿no? A este derecho de agua acuática por uso de razones de seguridad sin razón de reclamo, ¿no? ¿Cuáles son las reglas de este tipo de revocación que es la que está regulada en la LEPAJ, ¿no? Es una revocación motivada, ¿no? Motivada, de haber una razón sobreviniente expresa, de haber un acto en algún momento de la duración de la vigencia del acto, sucedió una cuestión que sobreviniente que obliga a devenir en una revocación del mismo acto, ¿no? Si bien hay una restricción a la revocación, que es lo que he explicado, el tema de seguridad jurídica, buena fe, actos propios, ¿no? Eh, sí habrá esta procedencia a la revocación cuando hayan esas tres cuestiones: cambios sobrevinientes de circunstancias, ¿no? Calificación expresa por parte de la ley de la posibilidad de revocar, ¿no? Tiene que ser expresamente en una norma, rango de ley, y el tema del incumplimiento del destinatario del acto, ¿no? Por ejemplo, si yo incumplí algún tipo de pago, algún tipo de tarifa, ¿no? Por ahí es una situación que sobreviene y entonces, ¿no? Hay un tema de revocación
por causa de oportunidad o conveniencia, ¿no? Eh, sin embargo, también hay otros tipos de revocación, ¿no? Más que todo vinculado al tema de los títulos habilitantes, ¿ya? Que es aquella por la revocación como consecuencia de conductas del administrado, ¿no? Y hablamos acá de la revocación sanción, ¿no? Y aquí hay una serie de preguntas que sí me gustaría responder con ustedes. En este caso, ¿no? Como una consecuencia, ¿no? De alguna actuación del administrado, ¿no? Acá ya no hablamos de una situación sobreviniente, por ejemplo, una ley de promedio, cambió la zonificación, ¿no? Acá hablamos de una actuación propia esa es la gran diferencia con la anterior. Acá hablamos de una actuación del administrado, ¿no? El administrado, por ejemplo, ¿no? Eh, excede, ¿no? Los límites de su licencia de funcionamiento. Era una licencia B y yo excedí y construí de más, ¿no? Hay una vulneración de promedio al interés público y a lo ordenado inicialmente y método administrativo, ¿no? Y hablamos acá de una infracción administrativa, ¿no? Entonces, la revocación en este caso, la revocación de mi licencia, ¿sería una sanción? Y yo también atendiendo una de las preguntas, ¿sería una sanción? Yo creo, señores, que no es una sanción, que más que todo es una suerte de medida correctiva, y acá coincido con la opinión del profesor Morón Urbina, ¿no? Eh, sería más una medida correctiva que una sanción, ¿no? Es lógico, ¿no? Eh, acá entonces la revocación, ¿no? De por sí satisface el interés público o yo necesito, ¿no? Interponer una multa adicional, ¿no? Porque también se impone. Entonces, si yo impongo la multa, si yo pongo la clausura, pongo la revocación de la licencia, ¿no hay una sobrepunición? ¿No hay un exceso de punición? Yo creería que sí, ¿no? Entonces hablamos, oye, entonces la revocación en estos casos no es más que todo un exceso de punición por parte de la administración pública. Yo creería que sí, ¿ya? Y acá soy así un poco radical y rápido porque estamos contra el tiempo, ¿ya? Y ahora hablamos de la revocación por incumplimiento del destinatario del acto, ¿no? O sea, yo, sujeto autorizado, debo cumplir una serie de deberes para mantenerle la vigencia de mi título habilitante, ¿no? Entonces, si yo no pago mi tarifa en mi derecho de aguas, por ejemplo, ¿no? Tengo esta revocación por incumplimiento, ¿no? En los ordenamientos sectoriales, ¿no? A veces, no necesariamente se utiliza la revocación, ¿no? Y acá hablamos de una serie una especie, ¿no? De responsabilidad en este caso. Porque en algunos casos, ¿no? Se decide dar un plazo de subsanación, se decide dar una suspensión temporal del acto hasta que yo regularice el tema, ¿no? Es muy discrecional. Y ustedes saben que lo muy discrecional es enemigo, ¿no? De lo seguro, de la seguridad jurídica. Si bien yo prefiero, ¿no? Que me suspendan el acto, yo prefiero que hay un plazo de subsanación a que me revoquen, preferiría más que esto esté claramente delimitado en la norma, ¿no? Para conversarlo un poco, para tenerlo en cuenta, ¿ya? Eh, y ahora hablamos de las formas de revocación, ¿no? Con esto ya vamos culminando y también atendiendo unas como 5 preguntas que me han hablado sobre esto, ¿no? Hay revocación directa, que es la clásica, acto inicial, y yo, administración pública, emito un acto administrativo posterior donde revoco, de revocación directa, pero también hay la revocación indirecta, que es aquella, ¿no? Y acá cito al profesor García de Enterría, dice, todos aquellos supuestos en los que un acto posterior modifica o desvirtúa total o parcialmente otro anterior, ¿no? Pero no hablamos de un acto administrativo, hablamos de una norma, hablamos de una ley, hablamos de una cuestión que escapa, ¿no? Del aspecto puntual del acto administrativo. Entonces,
acá hay un precedente de observancia obligatoria del INDECOPI, ¿no? Que nos dice, oye, también son revocación aquellos casos en los que sin contar con un procedimiento expreso, ¿no? Por ejemplo, el que lo declara la máxima autoridad, el tema de oficio, etcétera, la autoridad por acciones indirectas de forma automática va a restringir o va a privar de efectos los derechos o intereses que le fueron conferidos a los administrados. ¿Ok? Por ejemplo, la emisión de una norma posterior que prohíba una actividad de comercio, la emisión de una norma que me impida, ¿no?, tomar servicios, ¿no?, de terminal terrestre, que es el caso concreto de la norma de la que hablo, ¿no? Por ejemplo, la negativa de otorgar un certificado de compatibilidad de uso por un tema de cambio de zonificación, ¿no? A propósito, a un local, por ejemplo, que ya contaba con una licencia de funcionamiento, ¿no? Entonces, en este caso hablamos básicamente de que una norma posterior, a través, ¿no?, de su contenido, revoca indirectamente un acto administrativo que ya ha sido emitido, ¿no? Entonces, de eso es cuando hablamos de revocación indirecta. No hay, ¿no?, un acto administrativo concreto, ¿no?, posterior que revoque el previo, sino que acá hablamos que a través de una ley o de una norma se va a afectar obligatoriamente el derecho que yo ya había adquirido. Y yo creo que en estos casos sí debe haber necesariamente el tema de indemnización, ¿no? Porque se me está afectando mi derecho ya otorgado, ¿no? Vamos a hablar porque acá también me dijeron de normativa, jurisprudencia reciente, y yo he buscado acá varias casaciones. Por ejemplo, esta casación 16-10-5-2019, ¿no?, donde claramente se habla, ¿no?, y el Poder Judicial dice claramente, ¿no?, de que la figura jurídica, eh, ¿no?, habla de las condiciones, ¿no?, de la revocación del acto, ¿no? Habla de lo que la revocación significa, la diferencia de la revocación con la nulidad, ¿no? Y que evidentemente debe haber un interés público sobreviniente y excepcional para que se dé motivo a esta afectación a la estabilidad del acto. Porque recordemos, y a mí sí me gustaría que nos vayamos de esta charla con algo claro, lo normal, lo garantista, es que el acto administrativo sea estable. Pero si sucede algo que afecta al interés público, sucede algo, y por otro lado, ¿no?, que el administrado no cumplió con alguna cosa, con alguna obligación, con alguna cuestión de su deber, se atenderá a la figura de la revocación. Tenemos también esta casación, la 2815-2019 Lima, ¿no?, donde me dice, oye, si bien es cierto de que la ley faculta a las municipalidades para revocar una licencia, también es cierto de que esta norma no exime la licencia, ¿no?, para que cumpla, ¿no?, con el tema, por ejemplo, de la motivación, ¿no?, para que cumpla con el tema de los requisitos de validez, ¿no?, procedimiento, motivación, ¿no?, el tema de competencia, ¿no? Entonces, que yo pueda revocar no quiere decir que en 2 o 3 líneas voy a revocar, no. Tengo que motivarlo correcta y adecuadamente. Y acá también atiende una serie de preguntas que están ahí en el chat sobre el tema de, oye, ¿puedo revocar así de simple? No, hay que motivar, ¿no? Y por último, tenemos al tema del 25367-2018, ¿ya?, que habla también de la potestad revocatoria y sus límites, ¿no? Ya estamos contra el tiempo, los dejo con esto. Y finalmente, ya, yo sí quisiera volver acá, ¿no? Hace poco, hace unos meses, yo publiqué un trabajo eh, para la Red Internacional de Bienes Públicos sobre las autorizaciones de uso de aguas, y hablaba allí también de justamente un tema que se ha hablado poquísimo, ¿no?, en doctrina peruana. La única persona que yo he podido identificar que ha hablado sobre ese tema es el profesor Juan Carlos Morón, que es el tema de los derechos de uso en precario, ¿no? Y yo creo que en estos casos, y sobre todo puntualmente en el permiso de uso de aguas por déficit, ¿no?,
no hablamos, ¿ok? Yo creo que evidentemente es un derecho precario, pero yo creo que allí no hablamos de una reserva de revocación, ¿no? Y discrepo de forma respetuosa. No hablamos de una reserva de revocación. Y yo me baso acá totalmente en lo que ya ha hablado, por ejemplo, la profesora Darnacutela, ¿no? Que es una experta en el que tiene un libro excepcional sobre el precario administrativo, ¿no? ¿Y qué nos dice Laguna de Paz, por ejemplo? Y me van a disculpar que acá cite yo autores españoles solamente, sino que sucede que acá en el Perú no todavía se ha hablado sobre esto, así que me obligan a remitirme a autores españoles. Ya, Laguna de Paz habla, oye, para que haya una reserva de indemnización, o sea, para que un acto administrativo inicial tenga una reserva indemnizatoria, o sea, que yo he administrado, yo sé que se va a revocar en algún momento, ¿ya? Tiene que haber, ¿no? Y esto vinculado con la indemnización, evidentemente, tiene que haber, ¿no? Un cambio de circunstancia y una imprevisibilidad del hecho, ¿no? En el tema del permiso de uso de aguas, yo no tengo una imprevisibilidad. Yo sé que cuando se acabe ese superávit de aguas, mi permiso de aguas ya no va a existir. Entonces, como yo conozco desde el inicio cuándo va a terminar o cuándo voy a dejar de tener el derecho, ya no hablo de una inestabilidad propiamente dicho, ¿no? Yo conozco la inestabilidad, ¿no? Yo conozco las circunstancias. Entonces, en mi posición, y también sujetándome a la posición de la profesora Darna Cutela, hablamos acá de un acto administrativo sujeto a término, condición resolutoria y no hablamos de una reserva de indemnización. No es necesario que la autoridad emita un acto posterior revocando, ¿ok? Revocando con indemnización también, no es necesario. Automáticamente, cuando se acabe el superávit, yo sé que mi acto administrativo, ¿no? Se sujetó a su término, condición resolutoria y se extinguió de forma automática, ¿no? Con estos señores y con la doctrina, y he respondido, he tratado de responder, si de unas 15 a 20 preguntas a lo largo de esto. Agradezco sinceramente a todos ustedes por su participación, agradezco a todos ustedes por a las casi 3,000 personas conectadas, la verdad, conversando sobre este tema, y gracias por las preguntas que me han ayudado a hacer más fluida y más dinámica la conversación. Agradezco enormemente al doctor Jimmy Torres por la mala invitación, por la excelente coordinación. Agradezco al Ministerio de Justicia en su centro de estudios por estos espacios que evidentemente yo creo que son más que necesarios para una mejor administración pública y para una mejor vinculación y defensa del ciudadano, ¿no? Eh, Ustedes tienen mi contacto, cualquier duda, estoy a su disposición a través de los canales correspondientes, ¿sí? Con esto doy por concluida y finalizada esta exposición y los dejo con la organización correspondiente. Muchas gracias. Gracias, doctor Mendoza, nuevamente por su participación. Agradecemos también a las personas que nos han acompañado en esta sesión. Decirles, por último, que vamos a compartir el material que nos ha autorizado el expositor a través de los grupos de WhatsApp o también al correo, por favor, ctorres@minjus.gov.pe, ctorres@minjus.gov.pe. Nos encontramos en una próxima edición el miércoles 7 de mayo aperturando ese mes, ¿no? Con una nueva conferencia. Agradecemos a todos y que continúen teniendo una muy buena tarde.